Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Muy buenos días a todos. Hoy es 19 de abril, tercer domingo de Pascua, y es el momento de comenzar un nuevo programa, el 1409 del informativo Iglesia Noticia en la cadena COPE, con lo más destacado de esta semana en la actualidad religiosa de España y del mundo. Hacemos hoy este programa con Rafael Nieto en el control de sonido, Ana Almazán en la producción y Amparo Latre con los titulares de algunas noticias que luego les contaremos con detalle. Se ha presentado la instrucción pastoral sobre los catecismos de la Conferencia Episcopal Española para la Iniciación Cristiana de Niños y Adolescentes, con el título Custodiar, alimentar y promover la memoria de Jesucristo. El secretario de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, declara en COPE que el aborto es una cuestión de humanidad y pide más apoyo para las mujeres que desean ser madres. El Papa Francisco afirma que la diferencia entre hombre y mujer no es para la contraposición o la subordinación, sino para la comunión y la generación siempre a imagen y semejanza de Dios. Dedicaremos un capítulo especial a los cristianos perseguidos con el testimonio de los que han participado en el Congreso Internacional Todos Somos Nazarenos sobre Libertad Religiosa. Y mañana comienza la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Comenzamos el programa de este tercer domingo de Pascua con la instrucción pastoral sobre los catecismos para la iniciación cristiana. Con el título Custodiar, alimentar y promover la memoria de Jesucristo, es un documento que pretende dar a conocer y señalar la importancia para la vida de la Iglesia en España de un trabajo realizado durante años. Este trabajo es el que ha permitido la edición por parte de la Conferencia Episcopal de un libro y 2 catecismos para la transmisión de la fe de los niños, adolescentes y jóvenes. Los primeros pasos en la fe, Jesús es el Señor y Testigos del Señor. Estos catecismos están ya en uso en las diócesis. Nuestro compañero Faustino Catalina habló con el obispo de Plasencia y presidente de la Subcomisión Episcopal de Catequesis, Monseñor Amadeo Rodríguez Magro, sobre la importancia de esta instrucción pastoral. Monseñor Amadeo Rodríguez Magro es obispo de Plasencia y también presidente de la Subcomisión Episcopal de Catequesis. Cuéntenos qué ideas, qué líneas generales para la catequesis se quiere transmitir con esta instrucción pastoral. La primera idea que queremos transmitir nosotros es que es fundamental y en este momento de la Iglesia en España la propia catequesis, que sin ella no podríamos lograr lo que estamos buscando, lógicamente, que es formar cristianos adultos, maduros, que sean capaces de vivir su fe en esta sociedad en la que vivimos. Por lo tanto, la catequesis tiene una labor básica y fundamental, que es hacer cristianos, y hacer cristianos formados, hacer cristianos maduros, hacer cristianos con una educación que lógicamente sitúe su vida en su mundo, en definitiva, en el que van a vivir, en el que se van a encontrar, en ese futuro que ellos van a tener. ¿Goza de buena salud la catequesis en España hoy? Bueno, lógicamente la catequesis se tiene que estar actualizando permanentemente. Porque los cambios sociales pues hacen que también pues cambien los métodos y nuestros modos de educar, y evidentemente también tiene que cambiar los métodos y se tienen que fortalecer también la educación en la fe en España, y se tiene que también que enriquecer la catequesis en España. Pero en este proceso de cambio y de transformación y de maduración, yo creo, sinceramente, que goza de muy buena salud, Sobre todo está abriendo nuevos caminos. Lo que ocurre para hacer las cosas mejor. Porque al final nosotros nos tenemos que preguntar si al final de ese itinerario que nosotros hemos presentado en este documento, itinerario de iniciación cristiana que hemos presentado, hemos logrado el objetivo, que es hacer un cristiano. Evidentemente, ¿en qué consiste hacer las cosas mejor? Pues consiste fundamentalmente en darle a nuestros niños, pero también a todo su ambiente, a todo su contexto, a su familia, a la comunidad parroquial, todas las claves necesarias, que tengan todas las claves necesarias para que puedan hacer bien lo que están haciendo. Naturalmente siempre con el respeto
que tiene la educación en la fe, y es que la fe es algo que la da Dios, es un don de Dios. Nosotros lo único que hacemos es colaborar con él para que ese don madure en la vida y en la conciencia de los chicos. ¿Qué dificultades serían las más urgentes ahora mismo y qué recomendaciones hay en esta instrucción pastoral para ir superándolas? Bueno, hay varias cuestiones que son importantes en este momento. Una primera cuestión es que la catequesis no sea solamente transmisión de una doctrina, sino que todo aquel que está en ella, sacerdotes, catequistas, padres, las comunidades cristianas, sea consciente de que a lo largo de toda la catequesis hay que anunciar a Jesucristo. Anunciar a Jesucristo. No hay que dar por supuesta ya que ese niño pues tiene la fe o es consciente de su fe, de ese don de Dios, sino que tenemos que estar permanentemente ayudándole, animándole a ese encuentro personal con Jesucristo. Luego hay otras cuestiones importantes que hay que hacer. Primero, hay que lograr que la familia acompañe. Cada vez se necesita más formación para esto. Primero, cada vez se necesita más identidad, es decir, que nuestros catequistas pues tengan una identidad cristiana más sólida y por lo tanto sean testigos de la fe, porque al final no son solamente unos señores que transmiten unos contenidos, una doctrina, sino que son unas personas que dan ejemplo, que son testigos de la fe, pero lógicamente también que tengan una buena y sólida formación. Ese sí que es un reto. Monseñor Amadeo Rodríguez Magro, obispo de Plasencia, presidente, como decíamos, de la Subcomisión de Catequesis, gracias por estar hoy con nosotros en Iglesia Noticia. Buenos días. Buenos días. Y encantado de conocerle personalmente. Igualmente. En la misma rueda de prensa en la que se dio a conocer la instrucción pastoral sobre los catecismos, el secretario general de la Conferencia Episcopal respondió a las preguntas sobre la ley del aborto, cuya reforma se votaba ese día en el Congreso. Tras abogar por la libertad de conciencia de los diputados, Gil Tamayo afirmaba que la vida humana es el don más preciado y que es innegociable. En la linterna de COPE insistió en que el aborto es una cuestión de humanidad. Una ley de aborto no es una cuestión progresista, no son esas las claves progresistas, conservadores, como no es una clave religiosa. A veces se piensa que esto es de personas ultramontanas, de católicos. También es una cuestión de humanidad ante todo y sobre todo, ¿no? Y da la calidad ética de una sociedad. El secretario general de la Conferencia Episcopal pidió más políticas de apoyo a la mujer. Hay que propiciar políticas de ayuda a la familia, de ayuda a la maternidad, de protección de la mujer, de facilitar el que esa mujer pues pueda tener ese hijo, pueda, a pesar de las dificultades y que las tiene, porque lógicamente cuando una mujer se ve abocada a la decisión del aborto es que han pasado muchas cosas, es que ha habido mucho sufrimiento. Por su parte, el arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, ha hecho un llamamiento a los cristianos y a aquellas personas de buena voluntad que quieran escuchar para que no se crucen de brazos como si nada se pudiera hacer ante el drama del aborto. Con la carta titulada Defender la vida siempre, asegura que las posturas cercanas a la cultura de la muerte son fruto del esnovismo, la irreflexión o la falta de formación. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Cuidaban el ganado en los alrededores de la ciudad cuando llegaron decenas de hombres Hay armados. detalles que a Expósito le ponen los pelos de punta. Boko Haram los atrapó y al padre le cortaron la garganta delante del pequeño de 10 años. Uno de los terroristas cogió un machete y le golpeó en el cráneo. Pensaron que el chavalín estaba muerto, así que comenzaron a cavar un hoyo y lo cubrieron con arena. La abuela de Ibrahim y su hermana salieron a buscarlos. Dice que le llamó la atención algo cubierto de moscas. Solo una parte de la cabeza sobresalía de la arena. Y estaba vivo. Meses después, Ibrahim sigue superando el drama. La mañana. COPE. Estar informado. Las vocaciones en la Iglesia manifiestan la confianza que Dios tiene en la humanidad. Miles de jóvenes se preparan en todo el mundo para servir a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, ayudándoles a caminar con Cristo hacia la felicidad. 26 de abril, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y las Vocaciones Nativas. Reza por ellos, reza con ellos. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
Pues en este punto en Iglesia Noticia cruzamos el Mediterráneo, nos vamos hasta el Vaticano. El Papa Francisco dedicó su catequesis en la audiencia general del miércoles a la diferencia y a la complementariedad entre el hombre y la mujer. Afirmó que esa diferencia entre ambos no es para la contraposición o la subordinación, sino para la comunión y la generación siempre a imagen y semejanza de Dios. Importantes palabras sobre la ideología de género de las que estuvo pendiente nuestra corresponsal en Roma y el Vaticano, Paloma García Ovejero. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, el Papa subrayaba que la cultura moderna y contemporánea han abierto nuevos espacios, nuevas libertades, nuevas profundidades, decía, para el enriquecimiento de la comprensión de esta diferencia entre hombre y mujer, pero ha introducido también muchas dudas y mucho escepticismo. El Papa se preguntaba si la ideología de género no sería dar un paso atrás. Io mi domando se la cosiddetta teoria del gender non sia anche espressione. Me pregunto si la llamada ideología de género no es también expresión de una frustración y de una resignación que busca cancelar la diferencia sexual porque no sabe ya cómo afrontarla. Non sa più confrontarsi con essa. La eliminación de la diferencia, decía el Papa, es el problema, no la solución. Y subrayaba que el lazo matrimonial y familiar es una cosa seria y lo es para todos, no solo para los creyentes. Paloma, hemos conocido esta semana el programa del viaje del Papa a Sarajevo que se realizará el sábado 6 de junio y las fechas del que realizará a Ecuador, Bolivia y Paraguay. Sí, el sábado 6 de junio será un día muy intenso porque el avión sale a las 7:30 de Roma y regresa a las 9:30 de la noche. En total, 5 discursos y los actos principales, la verdad es que son los habituales en los viajes del Papa Francisco. La ceremonia de bienvenida en el Palacio Presidencial, después encuentro con las autoridades, Santa Misa en el Estadio Kosovo, después almorzará con los obispos de Bosnia y Herzegovina y con el séquito papal en la Nunciatura. Se supone que es el momento de reposo del Papa, ya veremos si luego no se va a otro sitio a comer. Luego por la tarde tiene el encuentro con sacerdotes, religiosas, religiosos y seminaristas, encuentro ecuménico e interreligioso y termina con un encuentro con los jóvenes en el Centro Juvenil Juan Pablo II. Eso el sábado 6 de junio. En el mes de julio ya sabemos que del 6 al 13 el Papa viajará por primera vez a países de lengua hispana. 2 días en Ecuador, 2 días en Bolivia y 2 días en Paraguay, del 6 al 8, del 8 al 10, del 10 al 12 y ya el 12 vuelve a Roma y a eso de la media tarde del día 13 de julio estará de nuevo en el Vaticano. Pero hay otro tercer viaje en el aire. Lo adelantaba el jueves por la noche el Wall Street Journal y el viernes lo confirmaba el padre Lombardi. El Papa quiere ir a Cuba a finales de septiembre. Todavía está en conversaciones iniciales, no se puede decir ni siquiera que sea una decisión tomada, pero en eso están. Santa Sede, Gobierno de Cuba, Gobierno de Estados Unidos, porque sería una etapa de ese viaje que incluiría Washington, Filadelfia, Nueva York a finales de septiembre, de manera que antes o después el Papa pararía en la isla. Ya nos lo confirmarás. Has tenido, Paloma, la oportunidad de entrevistar al marido y a la hija de Asia Bibi, la mujer pakistaní condenada a muerte por beber agua en el mismo vaso que las mujeres musulmanas. Acusada de blasfemia, sin ninguna posibilidad legal ya en su país, solo queda el perdón del presidente de Pakistán y para eso hace falta el grito de la comunidad internacional. Por eso Asia Bibi ha pedido a todo el mundo que siga rezando por ella, pero sobre todo que hagan oír su voz en muchos sitios, España, Italia, también en el Vaticano. Pudieron saludar al Papa y nos contaban, entre otras cosas, pues esto, el marido ha podido hablar con ella, va a verla, es el único que la visita en esa celda de 2 metros, donde ella reza, pero también llora. Nosotros vamos todos los meses a verla. Está totalmente deprimida porque la celda es muy pequeña, apenas 2 metros, y la situación es muy terrible. Ella sigue clamando y llorando para que la dejen libre porque es inocente. Le contamos que veníamos a Roma. Ella lloraba y nos decía, id a buscar mi liberación. Su hija pequeña, Asia Bibi tiene 5, estaba presente cuando ella bebió del pozo del que supuestamente solo podían beber las musulmanas y tuvo la osadía de ofrecer agua a otras mujeres que tenían sed. Y vio cómo pegaban a su madre, a ella también la pegaron, vio cómo se la llevaban y entonces la madre la mandó a buscar a su padre. Cuando esta niña volvió ya no estaba y se rompió
literalmente en el Parlamento italiano esta semana contando esta historia. En la cadena COPE nos decía esto. Siempre que voy a visitarla, lo primero que me dice es, reza por mí. Ella nunca pierde su fe. Ella siempre dice, tengo una fuerte fe en Dios y sé que me liberará porque soy inocente. Ella siempre llora y lloramos nosotros porque nos echa mucho de menos y su único consuelo es rezar. Y esa misma fe que tiene es la que nos transmite a sus hijos. El abogado de Asia Bibi contaba también a la cadena COPE que, en cualquier caso, si Asia Bibi fuera liberada, jamás podría volver a Pakistán porque allí su cabeza tiene precio. Ahora volvemos contigo, Paloma, pero hablando de cristianos perseguidos, no nos podemos olvidar de Nigeria, cuando se ha cumplido un año del secuestro de cientos de niñas por el grupo extremista musulmán Boko Haram. Nuestro compañero Manuel Ángel Gómez ha entrevistado al presidente de la Conferencia Episcopal Nigeriana. El arzobispo de Jos y presidente de la Conferencia Episcopal de Nigeria, Ignatius Kaigama, ha dicho en COPE que los cristianos continúan haciendo su vida en este país africano a pesar de las adversidades. Los cristianos están vivos y fuertes en Nigeria pese a las privaciones que sufren y los ataques terroristas. Asegura que su preocupación no es solo por los cristianos. Está preocupado también por su nación y por cómo se pueden explotar los valores de todas las religiones para mejorar las condiciones de vida de los nigerianos. Cuenta Monseñor Kaigama que los objetivos del grupo extremista islámico Boko Haram son casi todos los nigerianos. Atacan a todos aquellos que no comparten su ideología y su filosofía de vida. Cree que Boko Haram tiene contactos con otro grupo similar, con los yihadistas de Daesh. Sospecha que están entrando en contacto con Daesh, aprendiendo de ellos y tomando prestada su forma de actuar. El arzobispo de Jos tiene claro que si el gobierno de Nigeria hubiera actuado con más firmeza, las cosas habrían sido diferentes. A su juicio, si el gobierno hubiera hecho más, hubiera hecho suficiente, Boko Haram no habría matado a tanta gente en los últimos 6 años. El presidente de la Conferencia Episcopal Nigeriana dice que rezan y tienen la esperanza de que las más de 200 chicas secuestradas por Boko Haram hace un año sean puestas en libertad más tarde o más temprano. También esta semana, entre otras cosas, el Papa recibió a los obispos de Kenia, que se encuentran en visita ad limina. El obispo de Roma tuvo un recuerdo especial para los asesinados en la Universidad de Garissa el pasado Viernes Santo. Y después de estar con el Papa, uno de estos obispos de Kenia ha querido dejar su testimonio en la cadena COPE. Es Monseñor Anthony Mugeria, de la diócesis contigua a Garissa, donde fue la matanza. Son 150 vidas perdidas. No son 5, no son 6. Si fueran americanos, ¿qué hubieran hecho? Si fueran franceses, ¿qué hubiera hecho? Después de la tragedia del avión, hubo todo, y eso era una tragedia, no era un ataque. Pues todo el mundo ahí diciendo cosas. Jefes de naciones. Pues, ¿cuál es la diferencia de valor de vida? Pidieron esos chicas y chicos llamar a sus padres, y sus padres oían lo que pasaba. Y esto es una cosa traumática para sus padres. De esta familia son mis parientes, hablando con su madre y su padre. La madre me dijo, pues mira, yo he aceptado la voluntad de Dios, rezo por estos bestias, digamos, para que se convirtieron, pero no tengo odio a ellos. Yo acepto, rezo por ellos y acepto lo que el Señor ha dicho. Y mi hijo, estoy seguro que murieron así, y también estaba en esto rezando cuando lo mataron, pues estoy seguro que se ha ido al cielo. Y entonces estoy muy tranquilo y pido al Señor que no deje esa semilla de odio o de sentido de venganza se metiera en mi corazón. Eso para mí me dio tanta tranquilidad oyendo eso de una madre que ha perdido el hijo único. Creo que no hay mucho más que añadir. Monseñor Mugeria pide oraciones a los oyentes de la cadena COPE. ¡Feliz domingo! Gracias, Paloma. Feliz domingo. Aquí en España, en el contexto de un congreso internacional sobre libertad religiosa, Todos somos nazarenos, nuestra compañera Carmen Lavallén dialogó con la familia de la joven siria Kayla Müller. A sus 26 años, Kayla Müller ya había viajado para ayudar a los demás en la India, los territorios palestinos, Israel y de nuevo lo hacía a Turquía con los refugiados sirios.
Cruzar la frontera le costó la vida, todo tras un secuestro de 18 meses por los terroristas del llamado Estado Islámico. 2 meses después de su muerte, en circunstancias aún por aclarar en Siria, sus padres Carl y Marsha están en Madrid. Seguimos en estado de shock. Creo que a ella le hubiera gustado que siguiéramos con lo que ella trataba de hacer, y eso es lo que vamos a hacer. Y así está en marcha la Fundación Las Manos de Kayla, que promueven unos padres que siempre apoyaron el altruismo de su hija. Una vez le dije llevándola al aeropuerto: Kayla, sé que haces lo que tienes que hacer y te apoyaremos en todas tus decisiones. Y la dejamos marchar. Su fe les ha ayudado durante estos meses imposibles, un Dios que Kayla encontró también en los que sufren. Vamos con otras noticias del ámbito internacional. Los obispos portugueses han celebrado su asamblea plenaria de primavera en Fátima, durante la que han pedido una reforma de la ley del aborto. Desde Portugal informa nuestra corresponsal Begoña Íñiguez. Esta semana se ha celebrado en el Santuario Mariano de Fátima la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Lusa. Su presidente, el cardenal patriarca de Lisboa, don Manuel Clemente, ha defendido una reforma de la ley del aborto en Portugal, recordando que más de 50.000 ciudadanos lusos han presentado recientemente una petición pública en defensa de la vida y para que se modifique la ley del aborto. Aunque de esta plenaria, que ha tenido lugar coincidiendo con el debate en el Parlamento portugués para incentivar las escasísimas medidas de apoyo a la familia y a la natalidad, también han salido mensajes hacia el gobierno de coalición de centro-derecha de Passos Coelho. El presidente de la Conferencia Episcopal Lusa ha pedido a los políticos de su país que en estos momentos decisivos para Portugal, ha dicho, concentren sus esfuerzos para llegar a un acuerdo que aumente el apoyo a la natalidad, a la familia y a los más frágiles de la sociedad lusa, que son los que más han sufrido con el rescate del país. El Papa publicó el pasado sábado, día 11, la bula Misericordiae Vultus, por la que convoca el Jubileo Extraordinario de la Misericordia para el próximo año. Sobre ello reflexiona en su comentario desde Roma Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días. No se ha hecho justicia, en mi opinión, a la bula con la que el Papa Francisco ha convocado el Jubileo Extraordinario de la Misericordia. Por sus dimensiones y sobre todo por su contenido, esta no es una bula como las demás, no es un frío documento que solo transmite disposiciones jurídicas ni tampoco un catálogo de indulgencias. Francisco quería otra cosa, algo que respondiese más a su talante, y nos ha ofrecido en realidad una mini encíclica sobre la misericordia, porque como afirma ya desde el principio de la bula, siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia, y hay momentos en los que de un modo más intenso estamos llamados a tener la mirada fija en la misericordia. Para eso precisamente ha convocado este Año Santo extraordinario. Después de recordar que la misericordia de Dios no es una idea abstracta, sino una realidad concreta con la cual Él revela su amor, que es como el de un padre o una madre que se conmueve en lo más profundo de sus entrañas por el propio hijo, el Papa no duda en afirmar que la misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. En consecuencia, asegura un poco más adelante que la credibilidad de la Iglesia pasa a través del camino del amor misericordioso y compasivo. No ha sido siempre así. Y por eso este Año Santo tiene que ser como un tiempo nuevo para retornar a lo esencial, para hacernos cargo de las debilidades y dificultades de nuestros hermanos. Tenemos que evitar las tentaciones de la indiferencia y del cinismo y abrir nuestros ojos para ver las miserias del mundo, las heridas de tantos hermanos y hermanas privados de su dignidad, y sintámonos provocados a escuchar su grito de auxilio. A algunos puede parecerles que el Francisco exagera y que la Iglesia corre el peligro de olvidar realidades tan importantes como la justicia, pero la bula explica que la misericordia no es contraria de la justicia, sino que expresa el comportamiento de Dios hacia el pecador. Si Dios se detuviera en la justicia, dejaría de ser Dios, sería como todos los hombres que invocan respeto por la ley. Por eso Dios va más allá de la justicia con la misericordia y el perdón. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
Hablamos ahora de la actualidad de la Iglesia en nuestro país. Monseñor Chani, secretario de la Congregación para la Educación Católica, inauguró el jueves en Murcia el segundo Congreso Internacional sobre el futuro de la enseñanza religiosa. Pedro González, desde COPE Murcia, ha recogido sus palabras. Se debatieron asuntos como la nueva etapa evangelizadora señalada por el Papa Francisco, las inquietudes que conlleva la implantación de la LOMCE o el retorno a la interioridad como razón educativa promulgada por Santa Teresa de Jesús, de cuyo nacimiento se cumplen 500 años. La ponencia inaugural corrió a cargo de Monseñor Vincenzo Sani, secretario de la Congregación para la Educación Católica de la Santa Sede. En COPE destacaba que la religión católica no es una catequesis, sino una forma de ampliar el pensamiento y que va dirigida a personas de todas las razas y credos. L'insegnamento della religione cattolica dentro una scuola è offerto a tutti, indistintamente, di qualunque religione essi siano, perché fa vedere lo spessore culturale della religione, cioè lo spessore e la profondità culturale della religione, cioè non è solo una catechesi che forma alla fede, come diceva Papa Benedetto. La religione, la fede vissuta, deve aiutare a allargare la ragione. El viernes se ofreció un concierto en la iglesia de San Juan de Dios, en Murcia, a cargo del coro Modus Novas de Lorca, concierto en el que se alternó música con poemas de la propia Santa Teresa de Jesús. Las religiosas adoratrices han recibido de manos del rey Felipe VI el primer premio de Derechos Humanos Rey de España por su ayuda a víctimas de todas formas de explotación. 13TV estrena hoy a la 1:15 Periferias, un espacio que abordará la actualidad de la Iglesia dando voz a los que habitualmente se encuentran fuera del objetivo. Lo presenta Ana Medina. Periferias lo que pretende es aportar una mirada global a todas las diócesis españolas, a la actualidad de los grandes temas que preocupan a la Iglesia en nuestro país, pero siempre con una mirada atenta más allá del objetivo, a aquellas realidades, personas o noticias que muchas veces no conocemos ni siquiera incluso de la comunidad católica, aceptando un poco la invitación del Papa Francisco de salir a las periferias, de buscar a Dios en las fronteras, en todo tipo de fronteras en las que nos encontramos a diario, pues ese es el objetivo que nos planteamos desde el equipo. Y mañana comienza la Asamblea Plenaria de Primavera de los Obispos Españoles. Continuarán trabajando sobre los 3 documentos que se están elaborando actualmente. El titulado Iglesia Servidora de los Pobres de la Comisión Episcopal de Pastoral Social presentará el texto su presidente, Monseñor Juan José Omella. También el informe sobre distribución del clero en España, realizado por la Comisión Episcopal del Clero que preside Monseñor Jesús Catalá, así como el plan pastoral de la Conferencia Episcopal Española para el periodo 2016-2020. Presentará el borrador Monseñor Adolfo González Montes, obispo de Almería. Y en esta ocasión la reunión tendrá una jornada especial. El viernes 24 los obispos españoles peregrinarán a Ávila con ocasión del 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Pues hasta aquí los minutos de Iglesia Noticia en este domingo 19 de abril, tercer domingo de Pascua. Gracias a Ana Almazán. Llega a la cadena COPE la última hora de la actualidad en España y el mundo. Después la Santa Misa. Un saludo de Amparo Latre, Faustino Catalina y Eva Galvache. Feliz semana a todos.